En Puntos de Vista, y ya estamos en estudios con Ana Jara, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Ministra, buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. Encantada, David, a tus órdenes. Bien, estamos acá para hacer un balance de estos 3 años de la gestión de su cartera. Hay diferentes programas que siempre se han promovido en materia laboral en el Ministerio, sobre los cuales quisiéramos hablar en un momento, pero quiero comenzar con el tema de las medidas para la reactivación que se aprobaron hace unas semanas en el Congreso también. En el caso laboral no hubo tantas, ha habido unas pocas críticas, digamos, reacciones naturales desde el gremio sindical sobre el tema de la reducción de las multas, por ejemplo, y este plazo de 3 años, ¿no?, en la flexibilización de las multas. En el caso de su cartera, ¿por qué le pareció que era una buena medida para reactivar la economía en este momento? Bueno, es una excelente oportunidad para señalarle a todos los televidentes de RTP Perú en que el Estado, a través de este paquete de reactivación de la economía aprobado recientemente por el Ejecutivo, mantiene su rol garante y protector en defensa de los derechos laborales y también el estímulo a la inversión. Porque mucho se ha comentado en el hecho que la disminución, como tú lo has señalado, del porcentaje de las multas pudiera más bien afectar la defensa de los derechos laborales. Pero eso no ha sido solamente uno de los temas que se modificó en las leyes actuales, sino que, por ejemplo, aquellas empresas que no realicen trabajos de alto riesgo podrán acogerse a lo que ahorita está vigente para las pequeñas o microempresas, que son los registros simplificados. Antes las empresas podían tener hasta 8 registros y los registros simplificados es, digamos, un beneficio que tienen las MIPES, que ahora se amplía a las medianas empresas. También está la posibilidad de que, salvo aquellos trabajos donde se realicen funciones de alto riesgo, se tengan que hacer exámenes antes, durante y después de desarrollar ese trabajo que era de costo para el empleador. El examen médico que se hacía. Así es. Ahora 3 veces en menos de un año. Ese examen médico tendrá una vigencia de 2 años y se podrá practicar al término de la prestación laboral. Y ojo, es importante señalar que sigue siendo de cargo del empleador este examen médico, porque también se especuló que se le iba a cargar al sector público este desembolso, este costo que finalmente pudiera apoyar más al empleador que al trabajador. Por eso que usted ha dicho sobre el tema de, o sea, en las actividades de alto riesgo se mantiene la obligatoriedad. ¿Que incluye qué sectores? ¿Minería? ¿Qué tipo de actividades? Claro, tenemos en alto riesgo, hay funciones, eminentemente las que tienen que ver con minería. También hay algunas relativas a la agroexportación, los que están, digamos, en un contacto directo de abonos, de temas de alta toxicidad, y otros que vamos a reglamentar ahora que saquemos el reglamento de esta ley de salud y seguridad en el trabajo. Además de esto, había un acápite del Código Penal que asustaba a los empleadores, que se señalaba que cuando ocurriese un accidente que se pudo prever en un trabajo también de alto riesgo, que no se haya satisfecho todos los presupuestos en salud y seguridad en el trabajo, acarreaba necesariamente una pena privativa de la libertad hacia el empleador. Eso se ha mantenido en el Código Penal. Es solo que ahora se establece que tiene que probarse la voluntad deliberada del empleador de no proveerle a su trabajador de todos los implementos de seguridad y salubridad. Es decir, cuando hay una voluntad deliberada de dañar al trabajador, el empleador obviamente tendrá esas penas que fluctúan entre los 3 a 8 años de pena privativa de la libertad. Parece una voluntad deliberada de no cumplir con la norma. De no cumplir con la norma, y esto puede probarse con las visitas de inspección laboral que viene realizando la SUNAFIL ante una notificación por una inobservancia de la norma, y en unas posteriores visitas se ve la voluntad renuente del empleador de cumplir y sucediese una eventualidad que conllevase a lesiones seguidas de muerte del trabajador o una muerte inminente en el trabajo, eso debiera ser penado con carcelería efectiva. Ahora, ¿qué tan sencillo es comprobar efectivamente esa voluntad o no del empleador de cumplir o no con la norma? Se lo pregunto porque desde la reforma de los 90, una preocupación o una de las cosas que ha sido una preocupación, una crítica latente dentro del modelo, digamos, es que las empresas siempre han tenido como en un juicio la mayor probabilidad de ganar, y el trabajador estaba como en menores condiciones.
¿Cómo se ha fortalecido la SUNAFIL en este tiempo de su creación? ¿Cómo podemos medir su capacidad de supervisión? ¿Cómo ha mejorado? Antes, evidentemente, los trabajadores estaban expensos a la discrecionalidad del juez en materia de probar que existía una intención deliberada del empleador de incumplir las normas de seguridad. Pero este gobierno, el gobierno de Humala, le dio el arma legislativa que el juez necesitaba para aplicar la norma. Y lo que hemos hecho nosotros es simplemente establecer un supuesto, no un supuesto, sino la obligatoriedad del juez de probar esa voluntad. Y te lo digo, ¿cómo se prueba? No hay mayor prueba plena que una visita de inspección por parte de la autoridad inspectiva, que es la SUNAFIL, la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Ellos, al hacer la visita, que ahora, de acuerdo a esta norma aprobada dentro del paquete de reactivación de la economía, hará una labor de docencia, de orientación, de ilustración, tanto al empleador como al empleado, de sus derechos laborales y de sus obligaciones durante un periodo de 3 años. Si nuevamente, visitado el empleador en un periodo de 6 meses, viera que sigue incumpliendo las normas laborales, no solamente es pasible de una multa, sino que en su caso sucediese una eventualidad, sería sancionado. Es decir, ya es posible sancionar, porque además se le está proveyendo a la SUNAFIL de los elementos necesarios para hacer una labor eficaz. No solo se ha aumentado el número de inspectores laborales a través de esta superintendencia, sino que hemos mejorado los estándares también laborales de los propios inspectores, porque en casa de herrero, cuchillo de palo. Un inspector laboral se quejaba de tener una baja remuneración y nosotros en este gobierno de Humala, y ya bajo la gestión de esta ministra, se ha aumentado sus remuneraciones de los inspectores laborales al 120% de lo que venían percibiendo. Deben ser un promedio de 300 inspectores laborales, sin contar los que ya están en las regiones, que van a ser absorbidos por parte de la SUNAFIL digamos, de una forma paulatina en las 25 regiones. Un inspector laboral estaba percibiendo un promedio de 3.000 a 3.500 soles y ahora percibe entre los 7.000 a 8.000 nuevos soles. Y es una labor especializada, porque hay que conocer la normativa. Es una labor técnica especializada y además debe ser imparcial. No debe inclinar la balanza ni para el trabajador ni para el empleador. Y esa independencia también te lo da la seguridad de un buen ingreso, porque pudiera muy bien ser tentado por parte de cualquiera de las partes para que pueda favorecer a una de ellas. Así es. Eso, por supuesto, ya es un tema de principios y valores, pero hay que proveer de un buen sueldo a los inspectores para no verse tentados. Reducir la tentación. Como en el caso ambiental, si es que yo como empresa infrinjo la norma y pasan 6 meses y en el día primero, el 7º mes, vuelvo a infringir esa norma, ya no es considerada una reincidencia, sino es como una nueva falta. Es una nueva falta y se aplica la multa. A ver, pero, a ese punto iba. Ese punto es importante. Es importante que lo sepan los televidentes de Canal 7 y en todo el Perú. Si en una segunda visita, en un periodo transcurrido de 6 meses, se verifica que el empleador mantiene la inobservancia de una norma que ha sido en materia de una primera notificación, se le aplicará la multa. Esta multa, de acuerdo en este periodo en el que temporalmente se suspende la ejecución completa del 100% de la multa, será el 35% de la multa mayor que hay en el sector. ¿Cuál es la multa mayor actualmente? 200 unidades impositivas tributarias, alrededor de 760.000 nuevos soles. El 35% de ese tarifario se le aplicará al empleador renuente a cumplir la norma laboral. Pero ojo, este paquete reactivador de la economía nacional no ha exonerado al 100% de la multa al empleador que incurre en trabajo infantil y forzoso, al trabajador que expone deliberadamente a peligro la vida de sus trabajadores, cuando se verifica que existe hostilización o impedimento de la libertad de sindicalización. Esos derechos son irrenunciables y ahí sí la multa se aplica al 100% de lo que actualmente se rige. Un último punto sobre ese tema en particular. En el caso ambiental, uno de los argumentos del MEF ha sido todo el tema ambiental es un tema nuevo en el país, las normativas han sido comparativamente internacionalmente muy exigentes, tenemos que darle un tiempo al sector empresarial para que se adecúe a este proceso. En el tema laboral uno pensaría que el tema laboral, digamos, es un tema bastante de común uso, gestión de las empresas, tienen abogados, estudios de abogados a su cargo. O sea, ¿qué parte de la normativa era nueva o estaba siendo un dolor de cabeza para las empresas? ¿En qué medida efectivamente se había corroborado que estaban frenando la inversión privada en el país? Bueno, una forma de incentivar al empleador de que
coloque en planilla, formalice el empleo de sus trabajadores, que muchas veces son ellos los que quieren percibir el 100% de sus saberes y no ser objeto de ningún tipo de retenciones, era el que se le permita liberarse de estos certificados médicos, de estas inspecciones médicas que tenían que pasar sus trabajadores cuando no eran grandes empresas. Esto era aplicable desde la micro y pequeña empresa, es decir, que el pasar por una inspección médica de sus trabajadores era una obligatoriedad en 3 estados de ellos. Y el dolor de cabeza, te cuento, era especialmente cuando se rompía, cuando concluía, cuando terminaba el vínculo laboral con el trabajador. Cuando la SUNAFIL le caía en una visita de inspección o antes las inspecciones de trabajo del Ministerio de Trabajo, cuando todavía ellos dependían directamente de nosotros, se le aplicaba una multa al empleador. Cuando una vez concluido el trabajo, el empleador simplemente no deseaba someterse ya a una revisión médica, cobraba su liquidación y se iba. Entonces, ahora se ha previsto que eso puede ser inclusive al término del contrato de trabajo a solicitud del trabajador. Si el trabajador no desea pasar por la prueba, ya no se le exige. Otra exigencia que encarecía la formalidad de los trabajadores para ser ingresados en planilla era el hecho de que obligatoriamente el empleador tenía que contratar a un especialista de la salud para hacer un trabajo de planta, estar ahí en planilla y verificar simplemente estos tres exámenes que tenían que pasar sus trabajadores, y el resto del tiempo no hacían nada, porque ellos ya gozaban con las prestaciones de seguro social o empresas privadas de aseguramiento. Esos médicos propiamente no cumplían mayor labor que pasar ese examen médico a los trabajadores. Ahora se establece que ese servicio se puede tercerizar. Tú, por ejemplo, tienes una empresa de trabajadores, ya no tienes obligatoriedad de poner a un médico en planilla, sino que contratas a una clínica para que los trabajadores pasen ese examen solo para ese examen y cubres ese costo. Eso también es una reducción ostensible en la planilla. Ministra, el 28 de julio se anuncian nuevas medidas laborales. ¿Van a venir con un perfil más de flexibilización o deberíamos esperar, por ejemplo, un anuncio de un aumento en la remuneración mínima vital o las dos cosas? Bueno, yo quiero dejarle esas primicias al señor Presidente de la República, los alcances que tengan que ver que desde el sector trabajo impulsen la dinámica de la economía nacional. Se lo dejo para que él lo pueda anunciar a todos los peruanos en el discurso de orden del 28 de julio. Lo que sí es seguro que es uno de los objetivos de este gobierno, la generación del empleo. El empleo es una herramienta de inclusión social y nosotros estamos abocados a eso. Los programas sociales van por un cauce y por el otro debe ir ya la creación del empleo, no solamente como una iniciativa propia del gobierno central, sino que estas oportunidades se generan también en alianza de los gobiernos regionales y municipales. Lo que sí tiene que tener claro el televidente es que en ninguno de los escenarios el Estado abdicará a su función de fiscalización del cumplimiento de las normas laborales, de las medidas de salubridad y de seguridad en el trabajo. En eso no claudicamos. ¿Su cartera está coordinando con el MEF las medidas que se van a anunciar el 28 de julio? Se lo pregunto porque hubo dudas sobre si en este primer paquete cuál había sido el nivel de participación de ustedes, del Ministerio del Ambiente, o si fueron sorprendidos de alguna manera con las propuestas. Los ministros que interceptorialmente teníamos que ver con las medidas que se adoptaron en el paquete de reactivación de la economía y los que éramos entes rectores, llámese trabajo, llámese producción, llámese ambiente, llámese cultura, llámese transportes y comunicaciones, etcétera, participamos en la elaboración de la norma, en el debate y en la depuración de la misma antes de su publicación en el peruano. No estuvimos ajenos a la misma y aún ahora que nos corresponde entrar a la siguiente etapa de la reglamentación, también estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de liderar ese aspecto. Si bien en el caso del plan de diversificación de la industria que tiene a cargo el sector de la producción es el que tiene que ver el cumplimiento de las metas, eso no significa que cada ministerio dentro del Poder Ejecutivo haya perdido competencia en lo que le corresponde ejecutar, como en el caso de trabajo, hacer que, por ejemplo, estas multas, que eran también un gran peso para los empleadores, porque al caerte una visita de inspección, tú mal instruido por tu contador o por tu abogado, de repente estabas incumpliendo una norma laboral, ahora la SUNAFIL te orienta, te instruye, sin necesidad de que eso se convierta en una cacería de brujas. Ya, si la voluntad del empleador es la de sacarle la vuelta a la ley, pues ahí le caemos con las multas
y en aquellos supuestos que te he señalado donde la multa permanece al 100%.